El día de hoy vamos a desarrollar el cuarto tema referido a los procesos cautelares. Inicialmente, hacer notar que nuestro código identifica a este tipo de figura procesal como un proceso cautelar. Destacar precisamente su identificación como proceso. Sin embargo, haciendo una comparación con la doctrina y la legislación comparada, pues encontramos que existen diversas formas de identificar a esta figura jurídica procesal en materia civil. Se habla de medidas cautelares o precautorias, identificamos como medidas, también como acciones cautelares, acciones asegurativas, acciones garantizadoras, procesos cautelares tal cual está en nuestro código, también providencias cautelares y hacer referencia un poco a nuestra normativa anterior que hablaba de medidas cautelares. Entonces, encontramos que existen diversas denominaciones que se le asigna a esta figura jurídica procesal. Ahora bien, buscando una definición de lo que es los procesos cautelares o medidas cautelares, como normalmente se las identificaba anteriormente, pues acudimos a Lino Enrique Palacio, quien señala que el proceso cautelar tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso de conocimiento o de ejecución pierda su virtualidad o eficacia. ¿Qué significa esto? Que lo que se busca es garantizar la ejecutabilidad de una sentencia. ¿Qué sucede? Durante el tiempo que transcurre entre la demanda y la sentencia podrían acontecer ciertos hechos o circunstancias que hagan inejecutable la sentencia que se obtenga a futuro. Para ello, entonces, se requiere de ciertas medidas que aseguren o garanticen la ejecutabilidad de ese fallo o sentencia. Entonces, acá señala precisamente, se pierda su virtualidad y eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin. Podría ser, por ejemplo, que desaparezcan los bienes del presunto deudor cuando se trata del cobro de sumas de dinero o modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la pretensión. Los bienes que son objeto de la demanda podrían ser sujetos a modificaciones o a transformaciones. Entonces, lo que se trata de evitar es que eso afecte precisamente a lo que es la ejecución de la sentencia, ¿no? Porque se demanda una cosa, se tramita el proceso, sale la sentencia y recién se pasa a la fase de ejecución. Entonces, durante ese tiempo podrían acontecer diversos cambios o transformaciones en lo que es la situación patrimonial del deudor o de los bienes objeto de la controversia, lo cual haría de difícil o imposible cumplimiento, pues si es que no se toman medidas asegurativas. La característica fundamental de este tipo de procesos consiste en que carecen de autonomía. No son procesos autónomos, si bien se los denomina como procesos en nuestra normativa actual. Anteriormente se las identificamos como medidas cautelares, no como procesos. Entonces, no son procesos autónomos, sino que tienen dependencia al proceso principal. Pues su finalidad, continúa el texto, se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe caer en otro proceso. En todo caso, sería el proceso principal o de fondo. Entonces, lo que busca es asegurar que ese proceso de fondo o demanda principal sea ejecutable en cuanto a su sentencia o lo que resuelva la autoridad judicial en relación a la pretensión. ¿Qué características tiene las diligencias o medidas cautelares o procesos cautelares, como así se denomina en la actual normativa? En primer lugar, la instrumentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que
están subordinados a la existencia de otro proceso, simplemente sirven de un medio de garantía de eficacia de la sentencia futura, es decir, de la ejecutabilidad de la sentencia futura. En segundo lugar, que se los concede inaudita parte, es decir, sin audiencia de la otra parte. No se requiere eh, que la parte sobre la cual se solicita una medida cautelar se manifieste o haga conocer su postura antes de concederla. Por tanto, la solicitud de una medida cautelar pues se la concederá sin escuchar a la otra parte, considerando obviamente algunas circunstancias de fundabilidad, entre otras, que darán lugar a que se conceda o en su caso se rechace una medida cautelar. Una tercera característica es su temporalidad. No es de carácter definitivo, sino que dura cierto tiempo y entre tanto sea necesaria, la medida cautelar pues tendrá vigencia y valor. En cuarto lugar, como característica que es modificable, no es inmutable, es decir, que se puede modificar, cambiar una medida cautelar a tal vez a una que sea más idónea y adecuada para garantizar la ejecución de una futura sentencia. Otra característica que es sustituible. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede cambiar, se puede sustituir una medida cautelar por otra distinta. Cuando hablamos de modificable podría ampliarse o disminuirse. No sustituible quiere decir que se puede tomar una medida cautelar distinta o diferente a la que se asumió. En sexto lugar, su provisionalidad, siendo que la ejecución del fallo puede ser pues garantizado o no a futuro, pues la medida cautelar podría cesar, podría convertirse en innecesaria, por lo cual el carácter de provisional de la misma. Y finalmente, en séptimo lugar, su proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida cautelar no debe ser desproporcional o ser exagerada en relación al valor o al monto que representa la ejecutabilidad o la ejecución de la sentencia que se ha planteado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero recurrir al proceso monitorio ejecutivo para el cobro de una suma de dinero, pues la medida cautelar de embargo, por ejemplo, no deberá ser pues excesiva que afecte, tendrá que ser sobre un bien determinado y no sobre todo el patrimonio de el deudor, de tal forma que la garantía sea proporcional a lo que se va a ejecutar a futuro en la sentencia. En los procesos cautelares o medidas cautelares existen ciertos presupuestos que la doctrina nos lleva a considerar para determinar su procedencia o su rechazo. En primer lugar, el primer presupuesto es la verosimilitud del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho que se invoca en el fondo, es decir, en la demanda principal, tenga una apariencia de ser cierto. Pues para que se pueda conceder una medida cautelar sin la audiencia, sin escuchar a la otra parte, pues requerirá que tenga una apariencia de ser cierta la pretensión. Por ejemplo, si tengo un documento de préstamo de dinero, ya sea mediante escritura pública o mediante lo que es una legalización de firmas o reconocimiento de firmas, pues teniendo un título ejecutivo que genera precisamente la calidad de prueba de la existencia de una obligación, pues justificará la concesión de una medida cautelar de embargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una verosimilitud de dicho derecho, es decir, que la pretensión de fondo tenga una apariencia de ser cierta, lo cual no significa que se esté prejuzgando, ¿no? Lo que es el fondo de la pretensión. Entonces, esta verosimilitud del derecho, invocado como fundamento de la pretensión principal, ¿no? Debe ser verosímil la pretensión de la demanda de fondo, lo que se llama el fomus boni juris, que es la apariencia del derecho. En segundo lugar, o segundo presupuesto para la concesión de lo que es una medida cautelar o un proceso cautelar es el peligro en la demora, lo que es el periculum in mora, es decir, el peligro fundado que exista
de que el derecho que nosotros demandemos pueda ser frustrado en cuanto a su ejecución o su menoscabo. Esto se entiende, por ejemplo, eh, hay peligro en la demora cuando yo demando el cobro de una suma de dinero y no tengo una garantía para el cobro de la obligación en ejecución de sentencia. Pues, ¿qué podría suceder? Que esa demora o el tiempo que transcurra entre que demando y obtenga una sentencia ejecutoriada y posteriormente la busque ejecutar, pues el deudor, por ejemplo, podría hacer desaparecer los bienes de su patrimonio, lo cual haría inejecutable la sentencia de pago de una suma determinada de dinero que podría obtener a futuro. Entonces, ese peligro por la demora que existe en la tramitación del proceso, pues generaría la inejecutabilidad del fallo que se vaya a dictar a futuro. Son dos de los presupuestos hasta ahora que hemos visto para la procedencia de una medida cautelar. En tercer lugar, lo que es la necesidad de ofrecer una fianza o contracautela. ¿Qué significa esto? Que yo, como demandante, si solicito una medida cautelar, pues no necesariamente lo haré en base a un derecho probado o un derecho existente de forma real. Es decir, que tal vez la he solicitado sin tener el derecho justificado o fundamentado y mi demanda resulte ser improbada, o sea, declarada improbada, lo cual provocaría obviamente un perjuicio sobre la persona en la cual ha recaído una medida cautelar. Entonces, para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados por una medida cautelar que pudiese haber sido concedida sin fundamento, es que la doctrina señala que se debería prestar una fianza y contracautela. Obviamente, por lógica, es coherente la existencia o la posibilidad de generar un daño que debe ser garantizado en cuanto a su reparación de daños y perjuicios. Acá destaco con un asterisco porque nuestro Código Procesal Civil en actual vigencia se ha apartado en cierta manera de este presupuesto, que es la existencia necesaria de una garantía o fianza en el caso de que la medida cautelar haya sido solicitada indebidamente o sin fundamento. Pues de manera general excluye la opción de generar o de exigir una fianza o garantía y solamente en algunos casos excepcionales es que pide la otorgación o el ofrecimiento y la otorgación de una fianza o de contracautela cuando se solicita una medida cautelar. Finalmente, se habla como presupuesto la pendencia simultánea o posterior al proceso. Esto se refiere más que todo al momento en el cual se solicita la medida cautelar. Puede ser antes del proceso de fondo, como medida preparatoria, medida preliminar. Podría ser a tiempo de demandarse, es decir, estaría simultáneamente a la tramitación del proceso, pues solicitarse una medida cautelar durante la tramitación del proceso antes de la ejecución de sentencia y también en ejecución de sentencia. Por eso se habla de posterior al proceso y hablaríamos de la ejecución de sentencia. Esto significa que las medidas cautelares pueden ser anteriores, durante la tramitación del proceso e inclusive durante la ejecución de la sentencia, mecanismos que buscan garantizar la eficacia de una sentencia y su ejecutabilidad. A manera de una conclusión, podríamos señalar que las medidas cautelares son medios destinados a prevenir la inejecutabilidad de una sentencia futura y consiguientemente su eficacia. Busca, como habíamos mencionado, que la sentencia que se dicta a futuro, pues, sea ejecutable, sea cumplida. Caso contrario, pues carecería pues de eficacia la misma, ¿no? Si no podemos ejecutar una sentencia, de nada nos sirve el fallo o resolución judicial que hayamos obtenido. Ingresando a lo que es la regulación en nuestro Código Procesal Civil,
En relación a la oportunidad que ya lo habíamos mencionado, pues ¿en qué momento se puede solicitar una medida cautelar? Señala que puede ser antes de la demanda principal. En este caso se la pedirá como una medida preliminar. La misma caducará dentro de los 30 días de haberse ejecutado. ¿Qué significa esto? Que si antes de haber demandado el fondo o la demanda principal busco garantizar por algunos riesgos que he evidenciado respecto a la posible ejecución o los bienes o derechos vinculados a la pretensión, pues puedo solicitar como una medida preliminar lo que es una medida cautelar, pero si no formalizo la demanda de fondo dentro de los 30 días después de haberse ejecutado esa medida cautelar, dicha medida cautelar caduca, es decir, pierde eficacia. También durante el proceso, como ya lo habíamos mencionado, durante la tramitación del proceso puedo pedir, ya sea con la demanda, durante la tramitación del proceso e inclusive en ejecución de sentencia se puede pedir una medida cautelar buscando precisamente garantizar la ejecución del fallo que se vaya a pronunciar. En cuanto a su tramitación, no se requiere, como habíamos mencionado, la intervención de de la contraparte, es decir, que se la puede conceder o rechazar solamente escuchando a la parte demandante o a la parte solicitante. Por eso se dice acá que es concedida o se podrá rechazar solo a instancia de parte, se la considera solo a instancia o solicitud fundada de parte bajo su responsabilidad, es decir, como habíamos mencionado, no hay contracautela o fianza, pero sí se le menciona o se recarga la responsabilidad de los daños y perjuicios que podría provocar si dicha medida cautelar ha sido concedida sin fundamento. Y bueno, en los casos que la norma establece que no exista pues responsabilidad, pues se dejará de lado cualquier situación de responsabilidad por una medida cautelar. La petición, el contenido, la solicitud que se haga deberá generar pues obviamente una fundamentación de los hechos para justificar una determinada medida cautelar, dar los elementos de hecho que están relacionados precisamente a la necesidad de concederse o de requerirse una medida cautelar determinada. Asimismo, deberemos precisar la medida cautelar que pedimos o solicitamos y determinar el alcance que tenga la misma. Para su procedencia, la valoración que deberá hacer la autoridad judicial, obviamente, pues deberá considerar eh, que la medida cautelar resulta indispensable, es decir, necesaria para la protección del derecho que está en controversia en el proceso de fondo o estará en ese proceso si es que se lo hace como medida preliminar. Deberá valorarse la verosimilitud del derecho, es decir, que el derecho tenga una apariencia de ser real y verdadero, la pretensión de fondo tenga una apariencia de ser cierta. Por ejemplo, habíamos mencionado, si tengo un título ejecutivo, pues hay una apariencia de verosimilitud o de ser cierta la existencia de una deuda y la obligación impaga. También que exista un peligro de perjuicio. Si no se toma la medida cautelar, exista el peligro de que se pueda perjudicar, ¿no? Como por ejemplo en el cobro de una suma de dinero desaparezca el patrimonio del deudor y se haga inejecutable el cobro de esa suma de dinero. Estos elementos, la verosimilitud del derecho y el peligro que se tiene por el transcurso del tiempo, pues deberán ser justificados documentalmente para que la autoridad judicial pueda valorar la concesión o su rechazo. ¿Ante quién se plantea o quién es competente para conocer? ¿Qué autoridad judicial es competente para conocer una solicitud de medida cautelar? Pues será el juez de la causa principal. Si se lo hace como medida preparatoria,
o preliminar, mejor dicho, como medida preliminar, es decir, antes de la demanda. Esto quiere decir que antes de presentar la demanda de fondo, vamos a realizar vamos a interponer una demanda preliminar de medida cautelar o proceso cautelar, como se lo denomina en nuestro código. Pues ese juez que haya conocido nuestra solicitud de medida cautelar será la misma que conozca el fondo de la pretensión, es decir, el proceso de fondo. Asimismo, nuestro código hace referencia a esas medidas cautelares que se hayan podido conceder por autoridades judiciales que no sean competentes, es decir, carezcan de competencia para conocer ese proceso como tal. En esos casos, pues la medida cautelar será válida, porque no nos olvidemos que es una medida de seguridad o de garantía de la ejecución de un proceso, de la ejecución de una sentencia futura. Entonces, en esa lógica y con la finalidad de garantizar que eh, las circunstancias materiales o de derecho puedan variar y el proceso, una vez obtenga sentencia, carezca de eficacia para el cumplimiento de la sentencia, pues se mantiene válida la medida cautelar que haya sido ordenada por una autoridad judicial que sea incompetente para conocer ese caso. Pero, sin embargo, la misma ley 439, el Código Procesal Civil, señala de manera expresa que el hecho de que una autoridad judicial que carecía de competencia haya ordenado una medida cautelar y esa medida cautelar sea válida, esto no la habilita a esa autoridad judicial para que tenga competencia en el fondo, es decir, en la demanda de fondo que deba plantearse en relación al objeto de esa controversia. El Código Procesal Civil también otorga ciertas facultades al juez, tales como el aceptar o rechazar una medida cautelar solicitada. Aceptará o dispondrá la medida cautelar cuando obviamente se cumplan todos los requisitos de fundabilidad de dicha pretensión y rechazará cuando no esté fundada la pretensión, no haya el peligro en la demora, no haya la verosimilitud del derecho, esas circunstancias que deben ser valoradas por la autoridad judicial a tiempo de conceder o rechazar una medida cautelar. Por otra parte, también podrá limitar o disponer una medida cautelar distinta. Es decir, que si se pide una medida cautelar determinada con cierto alcance, la autoridad judicial podrá disminuirla, restringirla o delimitarla de manera más específica o finalmente tomar una medida cautelar distinta a la que se haya solicitado por la parte ya sea demandante o la parte que haya solicitado durante la tramitación del proceso. Asimismo, señalará el alcance, delimitará el alcance de la medida cautelar. No siempre va a ser en mérito a lo que es lo solicitado, es decir, no va a tener necesariamente el alcance de lo solicitado por la parte que solicita o ha requerido una medida cautelar. La resolución, es decir, la concesión o el rechazo en resolución, se la realizará pues sin audiencia de la otra parte, es decir, que una medida cautelar requerirá solamente la intervención de la parte requirente sin necesidad de que se corra ni en traslado o se oiga a la otra parte respecto a si corresponde o no tomar una medida, la medida cautelar solicitada. En cuanto a su cumplimiento, una vez ya concedida la medida cautelar, su cumplimiento no pues será impedido, no se suspenderá la ejecución de una medida cautelar ni por los incidentes que plantee la otra parte, ni observaciones que realice respecto a la concesión de una medida cautelar. También regula nuestro código que para el caso de que el afectado, es decir, la persona sobre la cual ha recaído una medida cautelar o sobre los bienes de esa persona que hayan caído su medida cautelar,
no conocía, es decir, no tomó conocimiento de la medida cautelar, de que se ha otorgado y se ha concedido y se ha ejecutado una medida cautelar sobre su patrimonio, pues la norma prevé que después de ejecutarse dicha medida cautelar, dentro del tercer día deberá pues notificarse al afectado. No nos olvidemos que las medidas cautelares pues, son inaudita parte, es decir, se tramitarán y se concederán solamente a solicitud de la parte requirente, sin necesidad de correr el traslado ni escuchar a la otra parte para su concesión o rechazo. En este caso, si la ejecución de la misma, por ejemplo, una anotación preventiva, se realiza y se le inscribe en derechos reales, pues una vez ejecutada, la norma señala que deberá notificarse a la otra parte dentro del tercer día para que tome conocimiento de la existencia de dicha medida cautelar. Nuestro Código Procesal Civil también hace referencia y prevé la toma de medidas de carácter provisional y anticipadas en determinadas circunstancias. Se trata de medidas de carácter provisional que se tomarán según correspondan para evitar grave perjuicio o de difícil reparación, ¿no? Cuando en la tramitación del proceso se generan circunstancias que podrían provocarse perjuicios graves o de difícil reparación, pues se podrán tomar algunas medidas de carácter provisional y anticipadas, es decir, adelantarse algunas medidas que precisamente eviten perjuicios graves para las partes. Dentro de ellas está, por ejemplo, el remate también, pues que se podría anticipar. Vamos a describir precisamente la necesidad de anticipar un remate sobre bienes determinados, cuando existen riesgos, por ejemplo, de perecimiento, deterioro, depreciación o desvalorización de los bienes que provocarían obviamente perjuicio económico a las partes, o cuando los bienes que están en litigio o controversia sean de costosa conservación, es decir, se tengan que erogar grandes sumas de dinero en su conservación y entre tanto se desarrolla el proceso, podría generarse obviamente un perjuicio económico para las partes o desvalorización del bien que es objeto de la controversia. Respecto a la contracautela, habíamos mencionado que son presupuestos que en la doctrina y en la legislación comparada se asumen, es decir, una garantía cuando se otorga eh, una medida cautelar y la misma ha sido concedida, pero que la misma carecía de fundamento, es decir, el fondo de la pretensión o la demanda de fondo no tenía sustento, porque no nos olvidemos que la medida cautelar depende del proceso principal, no es autónomo. Entonces, si uno obtiene una medida cautelar y nuestra demanda de fondo es rechazada, pues lo que hemos provocado con la medida cautelar es generar perjuicios y daños a la otra parte, los mismos que deberán ser reparados. Sin embargo, hemos mencionado que nuestra normativa procesal civil en actual vigencia se ha apartado de esos lineamientos de la doctrina de la legislación comparada y trata de evitar precisamente que por la falta de un patrimonio o de bienes que puedan ser ofrecidos como contracautela o fianza, se evite pues lo que es la concesión de medidas cautelares. ¿No? Muchas veces eh, no se podían hacer efectivas medidas cautelares porque no había bienes con que garantizar precisamente o dar de fianza para que se conceda una medida cautelar, apartándose precisamente de esa lógica y de los presupuestos que tiene las medidas cautelares o los procesos cautelares, nuestro código de manera excepcional solamente exige la presentación de esta denominada contracautela. Entonces, cuando se concede una medida cautelar, siempre será bajo responsabilidad del solicitante, por regla general, sin caución o contracautela. El juez, sin embargo, deberá valorar que la verosimilitud del derecho para concederlo, el peligro en la demora y la posibilidad jurídica de hacer efectiva dicha medida, además de su
proporcionalidad, que son elementos que hemos analizado, ¿no? No puede haber desproporción entre la medida asegurativa y el derecho que se reclama o se va a dilucidar en el fondo de la pretensión o la pretensión de fondo o demanda principal. Solamente en la intervención judicial es que nuestro código y en otros casos señalados por ley es que se exige la presentación de una contracautela, es decir, una garantía que pueden ser bienes o derechos que garanticen precisamente con un valor determinado los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar una medida cautelar solicitada. Dentro de las características que hemos visto de las medidas cautelares es su modificabilidad, es decir, que una medida cautelar, ya sea a solicitud del acreedor o del deudor, podría ser pues modificada. En estos casos se corre el traslado a la otra parte para que dentro del plazo de 3 días pues conteste a la solicitud de modificación de una medida cautelar para emitirse posteriormente la resolución, ya sea concediendo la modificación o manteniendo simplemente la medida cautelar ya concedida. En cuanto a su recurribilidad, la resolución que conceda o admita o negare mejor, pues o sustituya o modifique, porque como habíamos dicho, puede admitirse, puede negarse una medida cautelar. También podría sustituirse o modificarse la medida cautelar, pues será objeto del recurso de apelación en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. Responsabilidad. Habíamos dicho que cuando se concede una medida cautelar, el solicitante pues se hace responsable de los daños y perjuicios que podría ocasionar una medida cautelar concedida sin derecho o sin fundamento. Entonces podría darse el caso de levantarse una medida cautelar por ser excesiva la misma. En esos casos, pues la resolución podría condenar a daños y perjuicios siempre y cuando la otra parte lo pida. También podrá aplicarse multas, inclusive precisamente por los perjuicios y los daños que ha ocasionado y una sanción que se impondría precisamente por la mala fe con la que se pudo haber obrado. Nuestro Código Civil también genera lo que es una distinción entre las medidas cautelares denominadas como genéricas y medidas generales de carácter específico, es decir, que hay medidas cautelares que no están previstas en nuestra norma y otras que están específicamente reguladas y tratadas en nuestra normativa procesal civil. Las primeras son las medidas cautelares genéricas, que son otras medidas de urgencia que se puede asumir durante la tramitación de los procesos y que no estén previstas o especificadas en nuestra normativa, es decir, otras medidas cautelares no reguladas o previstas en nuestro Código Procesal Civil. Deberá haber, obviamente, motivos fundados para que pueda requerirse o solicitarse una medida cautelar no prevista o regulada en nuestra norma. Cuando hay un perjuicio inminente e irreparable, ¿no? Cuando hay la posibilidad de daños y perjuicios irreparables, si no se tomasen estas medidas cautelares que buscan precisamente evitar daños de carácter patrimonial principalmente. Y se deberá tomar la medida cautelar más apta, más adecuada, según las circunstancias que den lugar a la protección que se busca realizar, ¿no? La garantía que se busca efectivizar, entonces determinará que se asuman la medida cautelar más adecuada, más idónea para proteger y evitar un riesgo o peligro. Como toda medida cautelar, estas medidas cautelares genéricas, que son medidas distintas a las previstas expresamente en nuestro código, buscan asegurar el cumplimiento de la sentencia futura a dictarse. Y ahora ingresando a lo que son las medidas cautelares específicas, tenemos varias que regulan nuestro Código Procesal Civil.
Pues en primer lugar tenemos a la anotación preventiva. Como su nombre nos induce a razonar, implica es anotar en el registro público, no hacer constar en el registro público ciertas circunstancias. En este caso, se hará la anotación preventiva de una demanda contenciosa, es decir, de una demanda en la que hay conflicto, controversia, donde hay la necesidad de definir derechos. En esos casos corresponde la anotación preventiva, que deberán estar vinculadas al derecho propietario de bienes muebles o de bienes inmuebles que estén sujetos a registro. Si hablamos de una anotación preventiva, vemos la necesidad de realizar un registro en lo que es un registro público precisamente, ¿no? Que puede ser derechos reales, que puede ser tránsito, que puede ser la alcaldía, ¿no? En el cual precisamente se está debatiendo el derecho de propiedad sobre un bien, ya sea mueble, ya sea inmueble. La finalidad que persigue precisamente este tipo de demanda controversial será pues la de constitución, la de modificación o extinción de derecho real, ¿no? Cuando hablamos de un derecho, una demanda contenciosa sobre el derecho de propiedad de un bien, pues que busque determinar la constitución, la modificación o extinción de un derecho real, ¿no? Derechos reales que pueden ser bienes muebles, bienes de carácter inmueble. Entonces, con esos elementos lo que se busca es que el juez disponga, se haga una anotación preventiva en el registro público que dé publicidad a la existencia de esa demanda contenciosa, que haga conocer que sobre un determinado bien, por ejemplo, un bien inmueble, pues existe una demanda de carácter contenciosa en la cual se discute tal vez el derecho propietario sobre ese bien. Entonces, con la publicidad lo que se obtiene es que terceros tengan conocimiento de que existe una demanda sobre dicho bien y se abstengan de realizar algún tipo de relaciones jurídicas como de compra, de garantía, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que tiene la anotación preventiva. Una anotación preventiva no genera preferencia en el pago, es decir, no genera ningún tipo de privilegio, simplemente es una dar publicidad a la existencia de un proceso a fin de que terceras personas pues tengan conocimiento que existe una controversia sobre ese determinado bien. No genera ningún tipo de preferencia ni de privilegio para el cobro, es decir, simplemente es darle publicidad a la existencia de una controversia o una demanda en relación a uno o determinados bienes. En el caso de que la sentencia resulte favorable sobre la pretensión de fondo, que puede ser para constitución, modificación o extinción de un derecho real, pues recién el juez podrá ordenar el embargo o el secuestro de dicho bien o bienes vinculados a la anotación preventiva que se solicitó como medida cautelar. Otra medida cautelar es el embargo preventivo. Procede cuando el acreedor de una obligación de dinero o en especie busca garantizar lo que es la ejecución de una obligación dineraria o en especie para el cumplimiento precisamente de la sentencia. Lo que se hace es pedir que se embarguen, es decir, que se ponga a disposición del juez determinados bienes, ya sean muebles o inmuebles. La novedad que genera nuestra nueva normativa procesal civil es que también procede el embargo preventivo cuando se trata de una demanda de cumplimiento de contrato de compra-venta cuando el derecho es verosímil, es decir, cuando no se ha terminado de hacer efectiva la transferencia mediante ese contrato de compra-venta. Otra medida cautelar es el secuestro. Cuando el embargo por sí solo no garantice precisamente lo que es que los bienes estén a disposición cuando se busque ejecutar la sentencia, pues se pedirá adicionalmente lo que es el secuestro de dichos bienes, que serán bienes muebles o semovientes, pues que podrían ser objeto de desaparición, de pérdida de las mismas. Obviamente en el caso de un bien inmueble no corresponderá,
pues el mismo está adherido a la tierra. Se trata de bienes muebles o semovientes que podrían ser objeto de desaparición, traslados, y el embargo como tal con el depositario pues no daría la seguridad suficiente como para que a tiempo de ejecutar la sentencia los mismos permanezcan. Cuando hay embargo y secuestro se genera una prioridad. Es decir, que cuando hay un embargo o varios embargos sobre un mismo bien, el que primero embargo tiene prioridad sobre los embargos posteriores. Lo mismo ocurre con el secuestro, ¿no? El que embarga y secuestra con prioridad o anterioridad a los demás, pues tiene privilegio con respecto a los otros. Es decir, ponen a disposición de ese juez para que pueda en su caso subastarse y rematarse el bien, salvo en los procesos concursales donde el embargo y el secuestro carece de privilegio o preferencia en lo que es la ejecución de los mismos. Otra medida cautelar es la intervención judicial. La intervención judicial se refiere precisamente a la designación de personas que en calidad de interventores vayan a realizar algunas actividades en lo que es la administración de sociedades o de bienes en común, ¿no? O donde hay copropiedad. Estos interventores judiciales podrán tener facultades de carácter administrativo o podrían no tenerlas. En estos casos procede cuando un socio o copropietario, es decir, hay una sociedad, la administración de una sociedad o hay una copropiedad, son varios los propietarios, pues alguno de ellos evidencia que los actos del administrador o del poseedor del bien o los bienes podrían ser lesivos a sus intereses y provocar grave perjuicio. En esos casos se pide lo que es la intervención judicial. El interventor podrá ser administrador, es decir, podrá tener las facultades de administración, podrá ser también un interventor informante, simplemente, no dar a conocer o hacer conocer el manejo económico o comercial que tenga, por ejemplo, una sociedad, etcétera, o simplemente tener el carácter de recaudador, es decir, un interventor recaudador que solamente se ocupe del cobro de sumas de dinero. En este caso, como habíamos mencionado, sí se requiere el ofrecimiento de una contracautela, es decir, una fianza, para resarcir en su caso los daños y perjuicios que se pudieran provocar si es que la medida ha sido concedida sin fundamento. El interventor será pues remunerado con sus honorarios por la labor que realice, pero también en ciertos casos cuando no es idóneo o cuando realiza de manera inadecuada su labor, pues podría ser removido, ¿no? Es decir, que, retirado o suspendido en cuanto a su función. Otra medida cautelar es la de la inhibición de bienes, una medida cautelar novedosa que se concede en aquellos casos en los que no se puede hacer efectivo el embargo, es decir, cuando no se puede embargar los bienes, ya sea porque no se conoce bienes del deudor o los mismos son insuficientes, pues se puede pedir lo que es la inhibición de bienes realizando lo que es un registro en el registro público de los bienes, ya puede ser derechos reales, alcaldía, tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, lo que busca es que eh, la persona sobre la cual se solicita esta medida cautelar se inhiba, es decir, no pueda ni vender ni pueda gravar los bienes que tenga en su propiedad, o registrados ya sean derechos reales o en otro registro público. Se genera preferencia sobre otras inhibiciones. Las inhibiciones que se hagan con anterioridad en el registro público tendrán preferencia con relación a otras inhibiciones que se hayan solicitado con posterioridad. Sin embargo, tratándose de una medida genérica, por ejemplo, si yo pido la inhibición de vender y grabar en derechos reales, pues no podrá vender ni grabar sus bienes esa persona sobre la cual he pedido se imponga dicha medida cautelar. Pero la misma se puede dejar sin efecto
Al consentir el deudor, no nos olvidemos que habrá aquí una obligación, una deuda. Si el deudor, viéndose muy perjudicado por esta medida de inhibición de bienes, concede o autoriza el embargo sobre uno o determinados bienes, pues puede levantarse lo que es esta medida cautelar de inhibición de bienes o finalmente cuando se ofrece una garantía para el cumplimiento de la obligación principal que se persigue. Tenemos otras medidas cautelares de carácter específico como la prohibición de innovar. El término innovar nos lleva a cambiar o a modificar, ¿no? Entonces podría ser que en determinados casos exista peligro de la ejecución de una sentencia cuando durante la tramitación del proceso el objeto de la demanda o del proceso pueda sufrir algunos cambios, ¿no? Lo cual podría generar una inejecutabilidad del fallo que se vaya a dictar a futuro. Siempre deberá partirse de que el derecho sea verosímil, existe una apariencia de verdad en el derecho de fondo que se demanda, ¿no? Para solicitar una prohibición de innovar. Entonces, corresponde cuando si se altera la situación de hecho o de derecho del objeto de la controversia, es decir, de la pretensión principal, esta influye en la sentencia, haciéndola ineficaz o de imposible ejecución. Eh, entonces, si esos cambios que se pueden provocar por en el transcurso del proceso, pues afectan a la ineficacia de la sentencia o finalmente o hagan imposible su ejecución o cumplimiento, pues se puede pedir la prohibición de innovar, es decir, de producir cambios o modificaciones sobre ese objeto de la demanda, el objeto de la demanda. Y tenemos también la prohibición de contratar. Es una medida cautelar también que restringe o limita precisamente lo que es el ejercicio de la contratación, ¿no? De realizar contratos. Cuando por determinadas circunstancias, ya sea por disposición de la ley, la norma si lo establece, o en un contrato se establece precisamente que es una de las partes o las partes se abstienen de contratar, es decir, asumen la obligación o la prohibición de contratar. Por ejemplo, ¿no? Yo vendo esta casa en tal precio bajo la condición de que no la vendo, no la transfiero, no contrate durante X tiempo, ¿no? Entonces, ya sea por disposición de la ley, un contrato o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto de litigio, pues se puede pedir lo que es la prohibición de contratar sobre determinados bienes. Al igual que la prohibición de innovar, también requiere una inscripción en el registro público. Si se trata de una prohibición de contratar sobre un bien inmueble, por ejemplo, se hará pues esa prohibición de contratar, se inscribirá en el registro de derechos reales y en la matrícula del bien en específico, cuya prohibición de contratar se ha solicitado como medida cautelar. Deberá realizarse una notificación a los interesados y terceros también que podrían ser afectados por esta prohibición de contratar. También la norma prevé que se puede dejar sin efecto por no presentar la demanda, por no formalizar la demanda dentro de los 30 días cuando se lo hace como proceso preliminar o se demuestre su improcedencia, es decir, que la prohibición de contratar carezca de fundamento, se haya solicitado sin sustento, ya sea porque la ley, el contrato o la ejecución forzada de los bienes que están en litigio no justifiquen o fundamenten la solicitud de este tipo de medida cautelar de manera específica. Con lo que habríamos concluido el tema número 4.